Bienvenido a la clase de hoy. El video de hoy, antes de empezar, le voy a mostrar la forma más fácil como puedes aprender el creol, por la razón de que hay alguna letra que es un poco difícil, pero le voy a poner más fácil para que lo aprenda. Así que si eres nuevo en el canal, te pido a que suscribe al canal, comparte el video, porque ya si tú estás suscrito al canal, creo que necesito que usted me ayude a compartir el video a que llegue a más personas, ¿verdad? Si vous avez tombé sur vidéo, pourquoi abonner? Et si vous abonnez déjà, n'a dit merci, c'est va gagner demandé ou partager le capable encourager nous à travailler. Comencemos. Esa letra E con ese signo arriba lo pronuncia en mi idioma como E. Usted ha visto cuando la cabra grita, ¿verdad? La cabra hace me. Pero en caso de me, vamos a quitar la letra M, le vamos a hacer Mira bien la letra. Ahora bien, vamos a ver la letra O con ese signo arriba, cómo se pronuncia también. O. Eso es como si fuera cuando la rana está también gritando. Ahí no hay cambio. Se hace de que O. Entonces, es el sonido O. Quizá usted ha pasado por algún río de noche y lo ha escuchado haciendo eso. Esos son las ranas que suenan así. Entonces esa letra O con ese signo se pronuncia así. Vamos a suponer, vamos a mencionar con alguna cosa que le puede sonar más mejor. Si pongo la letra O con ese signo, con M, suena mo. Y esa palabra mo en creol es muerte, significa muerte. Muerte, ¿verdad? Vamos a ver también si ponemos la letra M y la E con ese signo, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia me, la cabra, pero también esa letra M con la E se pronuncia me, pero me en creol. ¿Te gustaría saber lo que es me en creol? Monja. Monja. Así es que le dice a la monja en creol. Me. Vamos a ver también la letra E con ese signo y una P, a ver cómo se pronuncia. Se pronuncia así. P. Entonces, esa palabra que se pronuncia así, P, significa dos cosas. P significa miedo, ¿verdad? P también significa padre, ¿verdad? P. Eso es para que ustedes vean, el creol no es nada difícil, es fácil. Solamente esas dos letras hay que tratar de no confundirlo mucho, porque eso es lo que es un poco difícil con ese signo. Vamos a verlo con K y la letra E con el signo, cómo se pronuncia. Se pronuncia así. Que. Y en creol, que significa corazón. Que significa corazón.
Y para escribirlo en creol es así. Una letra K y la E, y ese signo significa que es corazón. Vamos a ver ahora si ponemos la letra E con el signo con N, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia así: ne, 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 ne. Y esa palabra ne en creol es algo cuando un hombre o una mujer está en furia. Ustedes saben lo que es esto: ne, ne, la. Entonces vamos a ver también la letra O con el signo y una P, a ver cómo se pronuncia. Se pronuncia así: po, po. Eso, el sonido es como cuando cae un pote, o sea, en el piso. Po, po, po. Entonces, po en creol significa por, que es en el cuerpo cuando usted se baña se queda esa gotica de agua, ¿verdad? Po, por, ¿verdad? Vamos a ver también cómo la letra O con el signo y la N, cómo suena. Suena así: no, no, no. Y no en creol, si lo vamos a traducir en español, significa norte, norte. No, no, no es no, 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 con ese signo. Entonces yo creo que a partir de hoy, cuando yo subo un video con esa letra, lo vas a comprender muy fácil, ¿verdad que sí? Y si decimos, vamos a ver cómo podemos tratar de buscar alguna palabra que tiene esa letra, a ver cuál tengo con esa letra. O más bien, vamos a seguir el video con alguna cosa que lo puede ayudar fácilmente. Vamos a ver. Si yo digo moa pralviniu, moa pralviniu, el muerto vas a venir. El muerto vas a venir. Moa pralviniu, el muerto vas a venir. Vamos a ver ahora también cómo se dice eso. Bom moço, papai. Bom moço, papai. Dame un pedazo de lechosa. Bom moço, papai. Dame un pedazo de lechosa. Está claro, ¿verdad? Vamos a ver también cómo podemos decir otra cosa que va con eso. Mío, mío, mío. Entonces, mío con la letra O que ustedes vieron que tiene el signo mío, eso significa mejor en español. Mejor, mejor, mío, mío, mejor. ¿Verdad que sí? Mira que tan fácil. Quiero verte. Mueble huevo. Mueble huevo. Huevo. Verte. Quiero verte. Mueble huevo. Magia, ven. Cásate conmigo. Magia, ven.
Cásate conmigo. ¿Qué vas a hacer? Quizá obrar fe. Quizá obrar fe. Fe tiene la letra E con el signo. Quizá obrar fe. ¿Qué vas a hacer? Eso es algo, mira, que si usted se dedica para aprender, claro que vas a aprender. El creol no es nada difícil, solo hay que disponerse a eso y lo aprenderá. Vamos a ver también. ¿Quiere ir a visitar la iglesia conmigo? Vous voulez aller visiter l'église là avec termina con la E y el signo que es E. Entonces, con la letra BM significa vem. ¿Quiere ir a la iglesia conmigo? Vous voulez aller à l'église là avec conmigo. Esto está todo claro. Sí, lo sé, gracias amigo. Oui, moi connais. Merci ami. Mère. No olvide, me con la letra con el signo. Merci ami. Señores, le doy la gracia a cada uno que estaba mirando el video. Para mí es un placer de verdad de ver que con el deseo de ustedes aprender el creol. Hoy decidí subir esas clases así porque tengo un seguidor mío que me dice que le hace difícil aprenderlo porque hay letras que es un poco difícil, que no sabe cómo pronunciarlo. Entonces por eso que trae esa clase así, para que lo vaya comprendiendo, esa letra que le hace difícil pronunciarlo. Ya que ustedes saben, cuando ve esa letra O con ese signo es O, ya no es O, sino O. Y si ve la letra E con ese signo, no será E, será E. Y E en creol es aire. Yo había subido un video de eso mismo, diciendo de cómo se pronunciaba el aire. Ya que ustedes saben, esas dos letras para que no confunda. E, O. Comparte este video. Si ya te has suscrito al canal, le doy la gracia y también compártelo para que otros se suscriban. Gracias, nos vemos en próximo video.